Hola a todos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí en el tercer episodio de Camino, Verdad y Vida, este programa que pues fue diseñado para hablar de algunos temas un poquito pesaditos, ¿verdad? Pero para poder platicar y ver cuál es realmente la manera en que tenemos que tomar estos temas y cómo debemos actuar según lo que dijo Jesús y tal vez romper un poquito de esquemas de religiosidad. Estamos aquí con Germán Alonso y con Luis. Luis pues es uno de los encargados de la parte creativa del ministerio y es su primer programa, ¿verdad? Sí, Con sí. nosotros. Entonces, bienvenido, Luis. Me ha tocado estar sentado en el piso los anteriores. Viendo de lejos. Pero emocionado, siempre sigo anotando todo lo que dice. Bueno, entonces bienvenido a este programa, Luis, también. Y pues hoy traemos un tema bastante interesante. Germán, si quieres. Buenísimo, sí, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Y lo que hablabas, Marce, creo que lo que queremos es dar respuestas, ¿verdad?, a una generación que está sobreinformada. Y creo yo que la sobreinformación es parte del problema de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de pornografía, así de entrada, vamos a hablar de pornografía. Porque, y un dato con el que quiero empezar, que este programa no es para traer morbo ni nada, sino para contestar algunas preguntas que creo yo que se evitan mejor. Pero esta generación está sobreinformada, es decir, que si no hay respuestas aquí, las buscaremos en otro lado. Pero es que ahí es el detalle, ¿verdad? Y perdón. Pero cuando decís sobreinformada, yo creo que vivimos en un país bastante moralista, no sé si llamarlo así en ese punto, pero que hay temas que no los tocamos, ¿verdad? Y que es ahí el punto donde empezamos a buscar información donde no debemos de buscar. O sea, quien nos debe dar esta información no toca porque no puedo hablar de eso con mis hijos, no puedo hablar de ese tema con mi familia y qué van a pensar, qué voy a decir, no sé nada que decir. Entonces, la juventud, porque esto empieza desde la juventud, empezamos o se empieza o se da la buena generación que empiezan a buscar en internet qué es, qué hay, qué se encuentran, a explorar dudas. Y yo creo que por eso tal vez es decir sobreinformada, porque quien nos debería dar la información probablemente no nos la está dando, no sé. Sí, y sobreinformada porque llega antes una mala información. Te voy a poner el ejemplo, sí. Es un dato de los que quería ver, ya lo voy a marcar como a tacharlo, ¿verdad? Porque este interruptor que se sube pasa antes de esa plática de sexualidad en la casa. Se despierta Sí. algo. O ese trauma, ¿verdad? Porque podemos llamarlo así, se despierta antes. Entonces, les voy a poner un ejemplo personal. Yo la primera vez que veo pornografía es a los 6 años. Obviamente, mi papá no me iba a hablar a los 6 años de eso, de la sexualidad y todo, de lo que es puro, lo que es permitido bíblicamente, lo que es bueno, agradable, no. Entonces, recuerda que aquel pasaje, ¿quién te enseñó? Dice el Señor, ¿verdad? Le dice al hombre, hey, ¿quién te enseñó? Entonces, yo creo que eso es la pregunta tal vez para este primer punto, ¿quién nos enseña? Pero Luis, llega tarde la información y entonces ya estamos mal formados en este aspecto. Sí, y la pornografía es una cuestión que te malinforma y te malforma también. Yo creo que una de las armas que utiliza el enemigo es desde chiquitos corrompernos, porque yo he visto esa tendencia a que desde niños somos corrompidos, ¿verdad? Y somos llamados a eso. Y hay muchas experiencias, muchos casos de niños que tuvieron experiencias demasiado fuertes para la edad que tenían, como vos decís, ¿verdad? Antes de que nuestros padres pudieran tal vez hablarnos de eso. Entonces, según estudios, ¿verdad? Dice que se inicia a los 10 años. Y estos no son estudios viejísimos, sino que esto el año pasado, ¿verdad? Dice que el 81% de los adolescentes son varones, ¿verdad? El resto, pues obviamente son mujeres, también hay un porcentaje. Y dice, mira, escucha esto, antes de la pandemia, antes del confinamiento, de que nos encerraran, 1 de cada 7 búsquedas era sobre pornografía, ¿verdad? Y ahora es 1 de cada 3 búsquedas. Wow. O sea que estamos hablando que es el 30%, el 33% de lo que se está buscando en internet, probablemente adolescentes, ¿verdad? Aquí estoy para como poner en contexto el dato que vos dabas, que se empezaban desde pequeños. Aquí ahí dice que de 10 años en adelante, y ahora es más, porque anteriormente, antes del COVID o antes de esto, pues
el acceso al internet probablemente era más limitado. Pero ahora están desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana conectados al internet. Pasan más tiempo con computadoras, pasan más tiempo con tablets, pasan más tiempo en anuncios, viendo anuncios, porque esto así es como aparecen, ¿verdad? No es de que ellos necesariamente empiezan a hacer una búsqueda, sino de que se van metiendo en esas como páginas de juegos, de videos, un anuncio y eso lo llevó y... Ahora, yo no quiero hablar de la pornografía, obviamente del lado espiritual, que es el que nos compete, pero también para alguien que nunca haya escuchado de la parte bíblica. ¿Cómo es un problema más allá de la moral y lo espiritual? ¿Cómo es un problema psicológico? ¿Cómo es un problema mental? ¿Cómo es un problema fisiológico? En estudios que no hacen pastores ni nada, es un problema, son tatuajes en la mente, he escuchado. Sí, Marce, vos que tú sabes de este tema, ¿cómo lo ves? Mira, para empezar hay que marcar que es una adicción. Dicen los psicólogos que es prácticamente igual que el alcohol, igual que las drogas, porque causa una espiral compulsiva de un comportamiento, porque nosotros tenemos... Compulsiva. Ajá, sí, Despacito. O sea, es una Sí. espiral, ¿verdad? Ajá, vaya. Como de una compulsión, de una necesidad de algo. Como un loop. Como un loop. Vaya, hablando en términos tecnológicos, es un loop, Ok, ¿verdad? ok. ¿Por Ajá. qué? Porque uno genera o suelta un neurotransmisor que se llama dopamina, que es la hormona del placer. Entonces la hormona del placer vos la tenés cuando estás con una persona que amás, cuando haces algo que te gusta, pero las adicciones causan una sobreestimulación, o sea que generas dopamina de más. un pico alto de dopamina. Exacto. Yeah. Entonces, esa experiencia de ese pico, lo que le dice a tu cerebro, necesitamos repetir esto, pero de una manera compulsiva. Entonces caes en ese vicio, ¿verdad? De estar buscando estas cosas y todo, como en cualquier adicción, llega un momento en que ya tu cuerpo ya no hace efecto las cosas que primero te atraían. Entonces, ves una película con una escena fuerte y eso te estimula cuando estás adolescente. Luego ya eso ya no te causa tanto placer, entonces empiezas a buscar y empiezas a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y vas como... Sí, es una progresión, ¿verdad? Exacto, Sí, es es progresivo. Sí. Y en el cerebro hay una parte que se llama la amígdala, que es donde están las emociones y todo eso, y dicen que hasta físicamente se activan áreas que no se activan normalmente cuando ves pornografía. Entonces es como que se incrementaran algunas partes, crecen otras partes, entonces se vuelve todavía más una necesidad verlo. Perdón, quiero darles este dato porque Sí. recuerdo hace mucho tiempo, creo que escuché una clase de un rabino, si no estoy mal, que hablaba que cuando lo que pasa en tu cerebro, nuevamente, ¿por qué estamos hablando de pornografía? Porque la iglesia o nosotros como hijos de Dios tenemos que dar respuestas que son las correctas, Sí. ¿verdad? Y hasta ahorita no hemos ingresado a ese punto como iglesia. Estamos... Todavía no. Sí, es por eso todavía mi no. afán. Yo quisiera Ajá. que mis hijos se informaran con este podcast Sí. y no como se han estado informando por estos años. Ok. Entonces les hablaba de esto, esta prédica o este audio que escuché. Decía lo siguiente, decía que tu cerebro, hay un movimiento o hay lo que pasa en tu cerebro cuando tú estás con tu esposa, son diferentes partes del cerebro cuando tú estás con una prostituta, por ejemplo. Entonces imagínate, Sí. fisiológicamente creo que habla de esa malformación. Es decir, que esto no es una cuestión moralista, no es una cuestión religiosa, sino que realmente es un daño fisiológico el que está pasando. Tal vez eso puede ser lo de la dopamina, porque para mí eso es como adrenalina también, ¿no? Como una Son emoción. diferentes hormonas, la adrenalina es Ok, diferente. pero es como algo que Sí, la te que te genera produce placer, placer. te produce placer. Entonces probablemente por ahí vaya eso, porque es tal vez el miedo, el piquín que vos hablabas de la prédica, ese sabor tal vez es el que te despierte esas cosas. Y mira, hablando de lo de las neuronas, dice que se toca el lóbulo frontal del cerebro, que eso es, la opción es que nos ayudan a razonar, a ser más o menos impulsivo y evaluar riesgos. Entonces, que entre más consumo, se pierde el control de Así estas es. cosas. Sí, entonces en lo espiritual, por ejemplo, vemos que como esto nos hablaba Marcela, que es una progresión, comenzaste
viendo una película complicada y ahora todo está a la mano, que es otra cosa, viendo una película Una complicada. escena de Netflix. Sí, una serie en Netflix, viendo TikTok, que te despertó una escena, ¿verdad? Después ya buscaste algo, después ya la expectativa te cambia, obviamente, en tu parte sexual, que eso es complicado. Yo siempre le he dicho a Marcela, la expectativa, no sé si a vos también te lo he dicho, la expectativa al hombre es maldita. Si vos esperas algo de mí, te va a traer maldición. La expectativa al Señor te va a traer algo espectacular. Entonces, pero esto también te complica la expectativa. Sí. Y ahora, seguimos viendo esto, entonces ya después... ¿Como que te quita la sorpresa o qué? No. Todo lo contrario, la expectativa física. No, dice que te distorsiona la imagen de las relaciones y, por ejemplo, para los hombres, la imagen de la mujer en sí. Okay. Entonces te cambia todo y eso, la expectativa, porque vos, o sea, en una película pornográfica, en una escena pornográfica, vos ves cuerpos perfectos. A eso hablaba yo. Duración, ves de todo, entonces vos pensás que así son las relaciones y es totalmente diferente, pues. Ahora, cuando vos llegas ya a un matrimonio, por ejemplo, traes expectativas complicadas. Sí. ¿Verdad? Traes expectativas. Porque sí está bien la información de esta área, porque el sexo es algo que el Señor nos ha dejado para cierto tiempo, pero cuando estás mal informado y mal formado, caes en una espiral otra vez y agarras de la mano a la que va a ser tu esposa y la llevas en ese camino, brother. Y yo he ministrado, brother, personas que me dicen, mira, yo lo que no quiero es hacerla sentir como una cualquiera. Ok, entonces es malo, de donde los miremos. Eso es importante. Obviamente, el que vio Ebenezer HON sabe que íbamos a hablar que era malo, pero lo que yo quiero transmitir es que no es una cuestión que solamente va a lo contrario de tu moral y tu espiritualidad. Es a lo contrario de todo lo que se da. Yo creo que aquí es como que un abismo llama a otro. Vas a tener complicaciones. Como abriendo puertas y vas abriendo. Exacto. Y tal vez va en contra de la naturaleza también, porque si tu cerebro empieza a reaccionar de una manera que no es normal, es porque algo está mal, ¿verdad? Y lo contrario pasa con las lenguas. ¿Cómo así? Las lenguas espirituales. Okay. Te dan una buena formación cerebral. Es increíble esto. Okay. Si vos quisieras un cambio de mentalidad, los que no son entendidos en el mundo bíblico, pero sí en el mundo de meditación y eso, te dicen medita. Sí. Y también esa conexión, ellos dicen, y hablar en lenguas como lo hacen los evangélicos también ayuda para el cerebro. Entonces, habla de una malformación y de una buena formación. Entonces, como vos dijiste, de donde la querramos ver es complicado. Sí, del ángulo, psicológico, fisiológico, espiritual. De donde se quiera ver. Y el dato es, mira, ¿por qué el tema, creo yo, es porque hablábamos antes de entrar, 8 de cada 10 consumen porno habitualmente. 8 de cada 10. ¿Qué es lo que significa? Que probablemente dentro de la iglesia. No, yo tengo un dato de iglesia. Ajá, dale. Yo tengo un dato de iglesia. Se lo escuchó un pastor que se llama Andy Stanley, que él trae eso. Y él decía que 3 de 10 cristianos dentro de una iglesia ven al menos una vez al mes pornografía. Tal vez no son adictos. 3 de 10. Sí. Pero que no se ha erradicado por completo eso. Es decir, es un problema que hay que hablarlo y encontrar las herramientas que Dios nos da para esto. Porque está. Sí, es un problema que está. Y el detalle es que es secreto, silencioso. Perdón, eso es algo que yo quería contar. En nuestros tiempos de nuestros papás, existía lo evidente. Por ejemplo, para los muchachos que no saben cómo existía esto, les cuento. Yo creo que Marcia está bien chiquita para que tal vez no sabía. Pero ahí iba un video... Un VHS, un Blockbuster, que eran unas tiendas de alquilar VHs. Y entonces había un área como oscura, con una puerta ficticia, y entrabas vos y mirabas ese tipo de cosas. Entonces eras evidente, se mostraba tu cara. Pero ahora lo han maquillado, así como estamos vos y yo ahorita maquillados, de tal manera... Es mentira. De tal manera que ya es un enemigo silencioso. Y es un enemigo silencioso que está a la mano ahora, porque, vaya, por ejemplo, hay una serie en Netflix, que no voy a decir el nombre,
Pero a mí hasta Sí, no, me... no de ideas. No voy a decir. Pero top hasta tres, hay un... sí. No, o sea, que yo lo quise empezar a ver, pero después tuve que dejar de verlo por eso, porque las escenas eran tan fuertes, pero lo mezclan con romanticismo y hasta sacaron una hoja guía donde dice, si estás viendo el programa con tu familia, estas son las escenas que tenés que saltarte Wow. porque son demasiado fuertes y causan vergüenza. Y yo me parece que se ha normalizado demasiado la pornografía. O sea, vos ves videos en TikTok y es como, yo sé que mi esposo mira pornografía y cuando yo no estoy, yo sé que él está haciendo eso y es como, te caché o cosas así. Y es normal, pues, es normal en una pareja que... Por eso, a eso ahorita, ¿Es infidelidad o no? es infidelidad. Buena pregunta. Pues la Biblia dice que si ves a alguien que no, Sí. que codicias a alguien que no es tu pareja, es pecado, es adulterio Yo creo que esa es una infidelidad del corazón. en tu mente. Conozco, Sí. conozco. Es que tal vez la pregunta Fue así, no pusiste vía. Sí, fue como de una Hizo vez. cambio. veníamos hablando así de BH, Y bien pum. bonito, sí, y de repente, Conozco parejas que han tomado la decisión de separarse Por este problema. por este problema. Entonces, pero yo siempre he creído que la raíz de la infidelidad es una infidelidad propia, de autoestima, de amor, ¿de quién? de diseño, fíjate. Yo siempre he dicho que antes que haya una infidelidad, alguien tuvo que haber permitido ser infiel a vos misma, lo que vos tenés, al diseño de Luis, al diseño de Luis del cielo, ¿verdad? Entonces yo creo que... A la pureza, a la inocencia. pureza, Ajá. porque realmente de las cosas que más resalta el Señor en la Biblia es que seamos puros, brother. Sí, Pero es clave saber que esto es un enemigo silencioso. Silencioso. Ahora, que se vuelve público hasta cierto punto. Porque si ya se convierte en una adicción y eso va aumentando, llega el punto donde se da cuenta la gente, creo De yo. hecho, ¿no? esa era de las cosas que yo traía, que es como afecta socialmente, afecta afectivamente, valga la redundancia, y ya te hace tener rasgos de personalidad diferentes. Entonces dice que, por ejemplo, a nivel cerebral, normalizas actos que antes te eran desagradables. Entonces, por ejemplo, al principio era como, no, yo nunca haría eso, ese acto que está ahí. Pero después de un tiempo de tanto verlo, ya como que se vuelve normal y más bien la persona lo desea. Dice que distorsiona la imagen de la mujer y de las relaciones, que era lo que hablábamos al principio. Y en el área afectiva dice que hay un aislamiento, como cualquier adicción, porque es un comportamiento tan compulsivo que es de consumo. Entonces, vos querés estar solo. Exacto. Querés estar con tu familia o estás pensando a qué hora se van a ir para estar solo y Sí, poder que lograr eso, que ¿verdad? influye hasta en la parte social. O sea, Todo, social puede y ser de que afectivo. hasta el trabajo te afecte, la relación con tus amigos, Dice la que forma puede como llegar ves a las al personas. punto en que tengas que salirte de los lugares y buscar eso porque lo necesitas. a mí me compete mucho la parte espiritual en este clavo, porque yo creo que hay un escenario que es el que tenemos que cuidar. De todas las tentaciones que hay, de todas las luchas en la Biblia que hay, te dice esfuérzate y sé valiente, te dice yo voy contigo, pero en esta tentación dice Huye. huye. Sí. Entonces he Pero para ver aprendido... qué tan machitos son. Exacto, esto no es de aquí. Vámonos a la primera. He aprendido, Sí. Germán, ¿cómo lo has aprendido? Leyendo libros. No, les quiero contar, ¿verdad? Porque para mí esto es... Corriendo. Sí, ¿He sí, sí, aprendido? he aprendido corriendo. No. Les quiero contar porque para mí esto es muy importante, poder mostrar un liderazgo real y honesto. Ok. He aprendido por la lucha, de las luchas más grandes que he tenido en toda mi vida, es este tema. Imagínate, estábamos hablando con Mónica ayer porque ella sabe de que íbamos a hablar de este tema. Y yo desde que comenzó nuestro matrimonio le dije, bueno, desde que comenzó nuestro noviazgo, ya sabíamos que yo tenía un problema con esto. Y empecé a enfocarme como que fuera, y esto me gustó mucho porque ahora vos lo traes, Marce, yo lo traté como que fuera alcoholismo. Sí. Un día día a la libre, vez. 2 días libres, 3 días libres, 4 días libres. Ahora, ¿por qué le dije a Mónica que yo tenía ese problema? Porque necesitabas ayuda. Porque leí una frase hoy que quiero que la podamos discutir. En esto se cae solo, pero se sale acompañado. En esto se cae solo, pero se sale acompañado. Y una pregunta.
Y no es vergonzoso. Claro. Porque el salirse acompañado es hablar, pedir ayuda, Es lo administración más difícil. y todo eso. Porque, no sé. Pero si yo digo, espérame, Ajá. yo creo que es importante eso. Si hoy dije yo que he luchado contra esto, la gente puede decir, hey, realmente es un problema, por eso hemos dado los datos, Sí. Sí, para cabal. que podamos abrir las Cabal, puertas de, sí. de la transformación. Porque si lo seguimos viendo como, qué lástima aquellos que tienen problemas en los ojos. Sí. Pobrecito. Pobres de ellos. Pobre, no, es una cuestión que es un problema que está complicando las generaciones, ya Sí. les voy a contar de eso en la parte espiritual cuando lleguemos, tu parte matrimonial, Sí, cabal. tu infidelidad, porque como es el pecado, comienza así, y después poco a poco no vas a lograr saciarte hasta que llegues a hacer el acto y va a destruir tu matrimonio, Sí. si no es que ya empezó a destruirlo de manera silenciosa. Entonces es importante, hey, esto no se sale solo, Luis, no se puede salir No, solo. cabal, y esa era mi pregunta, porque lo que decía yo, a veces no es un tema, por lo que hablaba al inicio, de que somos un país, creo yo, como que más moralista. Y de que- Conservador. conservador, vaya, esa era la palabra, tal vez, conservador. ¿No será que a veces es más fácil decir, tengo problemas con el alcohol, con las drogas, que con la... Definitivamente. Es mucho más fácil porque está el alcoholismo social, por ejemplo. Es que hay gente Ajá, en que reuniones. niega, ajá, que niega que es alcohólico, pero dice Ajá, que solo en socialmente. reuniones, dice, ajá, Pero ok. ya algo tan profundo y tan oscuro, podría decir yo, ¿verdad? Como este problema es más difícil. Solo con decir la palabra a la gente le cuesta bastante. Entonces Bueno, es un es trabajo. increíble eso que acaba de decir Marce. Sí. Andy Stanley dice eso, que cuando vos contás tu testimonio, vos vas a poder ver las reacciones de la cara en la gente cuando el testimonio es de esto. Pero eso Le también tapan es los ojos a importante, los porque niños. ¿qué pasa si yo te estoy contando y te haces el sorprendido? O el, uff, vos, ya no te cuento nada. Porque también es importante quien vaya a recibir esta Claro. administración, Sí, no es con cualquiera. ¿verdad? Con quien uno se vaya a abrir a contarle. Pero si, uff, vos cómo andás en eso, que no sé qué, que... No, una mera Ya no cara, cuento nada. solo con que le hagas así, Sí, de ya sorpresa. uno como, ok, Sí, no ajá. le cuento nada. Y lo que hemos visto en los datos es que realmente es un problema general. Sí, que probablemente el que le estabas contando... Eso, y lo Alguna lindo vez, de todo esto es que no vemos a nadie, no sabemos quién lo está Sí, escuchando este cabal. programa. Lo que queremos decirte es que hay una gran cantidad que está peleando con eso. Y yo en algún momento, Dios me regaló, obviamente, escuchando prédicas y buscando una solución para esto, la solución para salir. Ahora, maldito el hombre que cree en otro hombre. Sí, ¿Qué significa, Luis? Y Marce, que yo no puedo bajar la guardia en esto. No puedo. Y eso Sí, es no, espectacular porque yo me gusta mostrar que hay un liderazgo vulnerable, es parte de eso, porque Sí. el día que a vos te digan que yo hice algo malo, sí, hombre, yo sé, yo voy a orar por él porque él estaba luchando. bueno, pues yo sí, en el caso de David, rey, el más macizo, el que se le pegaba la espada, qué sé yo, y él dijo, "Ay, ¿saben qué? Hoy me voy a quedar aquí jugando a la Play." Y fue el día que... Fíjate que, bueno, eso Sé no que sé si es- quieren que lo hablemos ya, pero Pero- ahí hay un escenario completo de Pero cómo a se lo que cae. iba yo, a lo que iba yo es que era rey, líder, alguien que lo seguía, era ejemplo, Y fiel, fíjate, justo, no sé, pero- de esa caída de David, yo siempre me quedo con algo también, y es la manera en que él confesó su pecado, porque ni siquiera fue él que buscó confesarlo, sino que a él se lo sacaron, Ya tarde. porque el Señor le habló a un profeta para que fuera a Habla hablar de con la él. secretividad y de la vergüenza que conlleva este Exacto. tema. Exacto. Entonces a mí eso también me Sí. llama la atención por lo mismo, porque es difícil siquiera decirlo, pues que estás envuelto en Sí. algo así. Ahora, nos saltamos nadie que... exento. Sí, sí, exacto. Ahora, nos saltamos que también detrás de esta industria hay trata de personas, Claro. Claro, hay una degradación a la mujer bárbara, que ahora que está de moda el feminismo, prostitución infantil se ha elevado, exagerado. correcto e incorrecto, ¿verdad? Feminismo. El feminismo correcto e incorrecto, Ah, ok, sí. pero nunca se toca, hey, ataquemos a la industria de la pornografía. Más bien hay casos que es legal, porque hay como reglas que se deben de seguir, que las pone el país. Ujú.
que hay países que para ellos es legal, entonces si siguen esta regla, lo hacen sin problema. Y es que ahora con un botón de decir soy mayor de edad, Sí, y no hay nada. Y fíjate que el detalle es que el navegador, o sea, hablo del programa con él, sabe que sos menor de edad. Probablemente sabe que Ya sos tienen menor de toda la edad. información. wow. Pero uno, es lo que ellos dicen, yo confirmo que soy mayor, aunque sepan por lo Es tu responsabilidad. Ajá. Sí. Y con eso es donde se libran de toda carga. No, yo soy mayor de edad, ya puedo. Pero se mueve en esa industria, pues abusos, trata, prostitución infantil, venta de niños. Leía de que solo México produce, según internet, a mí no me hagan caso, ¿verdad? Sí. Porque hice la tarea antes de venir. Nunca ¿no? le hacemos caso. Bueno, entonces decía que el 60% de la pornografía infantil del mundo se produce en México. Wow. Acá nomasito. Se produce en México. El 60% de que consume el mundo. Bueno. Y es exagerado, o sea, porque estaba leyendo, llega a puntos donde vas cada vez quieres más. Y vas buscando más. Sí, entonces, esa progresión que porque hablábamos. llegar hasta ese nivel, a buscar niños Sí. y llegar hasta ese punto, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado antes? Ahora, la siguiente progresión de esto es OnlyFans. Sí. Es OnlyFans. Ahora, que seguramente tal vez lo hablamos en otro momento porque no queremos despertar nada Sí. que no esté despierto. Curiosidad. Sí. Ahora, ¿tendrá que ver con machismo también? Porque esa parte se consume mucho en Latinoamérica y en Asia. Bueno, vos sabes que todo Deep Web y toda Sí. esta pornografía bizarra es en países asiáticos. Ahora, yo lo que quiero poder poner en el corazón de todos los que nos están escuchando, hay un verso que me gusta mucho, donde un hombre que se llama Job dice que él tiene problemas con sus ojos. Sí. Y se nombran las hijas que mueren sus hijas, pero después Dios le quita todo, pero le devuelve el doble, para tratar de volar en el tema. Y al final nacen otras hijas, y cada uno, la Biblia se toma el tiempo para darle el nombre. Ahora, en este mundo espiritual o en este mundo de iglesia, entendemos nombre como comisión o oficio, es decir, identidad, esa es la palabra. Entendemos nombre como identidad. Y yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Sí, ¿Cuál sí, es sí. tu nombre, tu identidad, verdad? Pero vemos que cuando hay un problema de esto, donde hay una malformación de todo esto, seguramente vas a tener complicaciones para dar identidad a tus hijas. Y a tu hijo también, y a tus hijos también. Sí. Sí. Porque vas a educar desde esa posición de malformación. Imagínate cómo le vas a decir, ¿qué vas a ministrar a tu hija? Yo no tengo hija, pero tengo 3 varones. ¿O qué voy a ministrar yo a mis hijos si tengo esa malformación? ¿Quién me enseñó a mí? Lo mismo que me enseñaron a mí voy a yo enseñar ahora. Solo para entender, como decir que no vas a tener la cara para decirle. Fíjate si estás pasando eso mismo. Está muy bueno decir, dame un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué eso me estás diciendo? Sí, Dame un ajá. ejemplo. Por ejemplo, si vos ves a una mujer y la información que te han metido de pornografía como un objeto sexual, porque realmente eso Sí. es la degradación. Vos tenés a tu mujer, aunque vos podrás decirle a tu hija lo que sea, en tu mente la imagen es degradada de la Sí. mujer. Por consiguiente, de esa posición vas a criarla. Entonces, obviamente vos le podrás decir X o Y, pero vos vas a ministrarla desde la posición de degradación que tenés de ella. Es como que, mira, es fácil, Luis. Vos estás en obesidad y le querés enseñar a tus hijos a comer bien. Sí, De sí, cómo vos Sí. podés percibir Decirles, la ajá. comida, no hay posición. Entonces, de la misma manera, hay cosas que vos sin haberle dicho a tus hijos se los estás ministrando. Tu carácter, tus acciones, tus decisiones. Entonces, esa figura de la mujer lo vas a ministrar, brother. Y por eso vemos de que niños que odiaron que sus papás se divorciaron, abandonaron a su mamá,
Ellos están ahora haciendo de players. Como patrón, que son. Y yo les digo, y eso no era lo que odiabas de tu papá. Sí, pero lo estoy haciendo yo igual. Porque Sí, fue una es administración. algo que degrada desde arriba hasta todas las generaciones, porque lo que aprendiste se queda grabado en tu subconsciente, pero también espiritualmente se lo transmitís a tus hijos aún antes de nacer, pues, o sea, imagínate, desde el vientre dice que se pasan cosas a los hijos, o sea, las depresiones, las ansiedades, todo se puede, entonces imagínate que tus genes tengan eso ya en vos marcado y que no hayas podido ganar esa batalla todavía y tengas hijos, definitivamente se les va a transmitir, ¿verdad? Como el ADN espiritual. Exacto, sí. La epigenética, si quieren Ajá. buscarlo, ¿verdad? Para que no sea Sí. un tema, algo bíblico. Sí, como una genética antes. O sea que hay luchas, pues se predica también de eso. O sea, hay luchas que las que los padres no vencen, Los hijos los van a- hijos siguen peleando Sí. sobre eso. Bueno, hay casos súper estudiados que hay un niño en adopción y que no se parece a la familia que lo adoptó. Sí. A los 20 años conocen a su papá, caminan igual, Sí. tienen algunas cosas igual, impulsos iguales. ¿De dónde si nunca lo conoció? Bueno, de esa genética. Esto Sí. no es bíblico. Sí, sí, Bueno, sí. es bíblico, pero ya, Pero ya también- la ciencia ya lo descubrió. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo luchamos con eso? Yo realmente quiero dar algunos tips y lo discutimos, Sí. ¿verdad? Sí, mira, a mí me gustaría que sea tanto para el joven, que probablemente, o que puede estar luchando, o que puede estar con esos pensamientos de que sí o no, y también para los padres, ver de qué manera están alertas a lo que está sucediendo. Solo para terminar esto y pasar al siguiente. Vos hablabas de esta página web, que se hizo famosa ahorita en pandemia. Ahí es donde se hizo famosa. Pero mira, el top 15 de las páginas más visitadas del mundo, 3 son de pornografía. Wow. O sea, 3 de las 15 webs más visitadas del mundo está Google, YouTube y Facebook. Dentro de esas 15 hay 3 que son de pornografía. La más visitada recibe 3.36 billones de visitantes al mes. 3.36 billones. 3.360 millones de personas al mes reciben. O sea, está al alcance. Sí, ahí nomás. Accesibilidad full. Es exagerado. Entonces, a lo que iba yo, porque este dato es porque no es algo de que solo los que sean expertos sobre este tema pueden tener alcance. Está ahí nomasito. Ahí nomasito. Entonces, sí es interesante ver alertas de qué es lo que están haciendo nuestros hijos, qué es lo que nosotros también estamos haciendo como jóvenes, y ahora es cómo lo combatimos. ¿Cómo lo combatimos si el mundo nos lo está poniendo en bandeja de plata? Ahora, combina eso combina la accesibilidad que hablabas, Sí, combinarlo ahora con algo que pasa todos los días, con algún tipo de acoso, con algún tipo de trastocar a un niño. Entonces, mira cómo es una clase teórica y práctica. Y es por eso que vemos tanto problema de ¿qué? De identidad. sí, Entonces, combiné esas dos cosas. Me pareció muy bueno lo que dijiste, hay que estar alerta. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Para que podamos discutirlo, pero combinen eso. Ustedes saben que obviamente el porcentaje más alto de abusos, esa era la palabra que estaba buscando, de abusos, sucede en un círculo familiar. sí. Tíos, primos, ¿verdad? La primera vez que yo vi pornografía fueron en familia. Obviamente no con mi familia, sino que con primos. Ahí fue 6 años. 6 años. Y esa corrupción, imagínate, 6 años. Sí. Y esa corrupción empiezo a tomarla al toro por los cuernos cuando yo digo, Dios mío, tengo que cortar eso por lo que hablábamos. Porque yo no quiero que esto se repita. Sí. Hay una receta. Sí, seguramente hay una receta y no sé si Marce quiere dar un dato antes para que entremos Sí. a esto, pero sí hay receta y eso es lo que vamos a platicar. Yo creo ahorita. que lo primero es el ocio, ¿verdad? Porque me parece que el ocio y la soledad son malos
acompañantes Malos de uno amigos. y malos Una amigos. buena combinación. No, para poder evitar esto. Definitivamente, espiritualmente se abre una puerta, ¿verdad? Una ventana, no sé, algo que llamó nuestra atención Ok. y se trastoca algo. Hablando de eso, cuando la Biblia habla de que hay enemigos en la casa, habla del ladrón y el salteador. Uno de ellos trabaja en lo secreto. Es, porque trabaja en lo secreto. Entonces, hablando de eso, voy a entrar a este tema. Germán, ¿cómo peleamos contra eso? Sí. ¿Cómo peleamos contra eso? Bueno, 2 Samuel 11:1 nos habla de esa historia de David que todos conocemos, pero hay que desgranarla en estos minutos que nos quedan. Dice, llegó la primavera, lo voy a leer una versión de TLA actual para que lo podamos entender todos, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes del ejército para pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Ok, calidad. Primero que todo, creo yo que para afrontar esto, tenés que saber que sos rey. Lo primero. Porque este rey había un duty que hacer, tenía una responsabilidad, pero él decidió no evadir la responsabilidad. Entonces yo creo que básico, Luis, es decir, y tal vez no a todos les pase, Sí, ok. es que se sientan responsables de esto. Ey, soy rey y donde debería estar no estoy. O donde debería de lo que debería estar haciendo no lo estoy haciendo. Eso es bien. Ahora, la otra es lo que habla Marce, que mientras que todos estaban en una guerra, él estaba en ocio. Ministré a un muchacho que me hablaba de esto y me decía, Germán, mira, tengo este problema, pero ha sido impulsivo, compulsivo, y le dije, ¿estás trabajando? No. Ya. ¿Qué haces en tu casa? Realmente nada. Bueno, ese es el primer enemigo o el primer amigo de la pornografía. Que esto te va a llevar a autosatisfacción, Sí. esto te va a llevar a ser alguien improductivo totalmente. Entonces vemos que David estaba, mientras que otros estaban trabajando, él estaba ocioso. Por eso, pero vaya, ese tema. Él tenía que estar en la guerra o él tenía que estar acompañando a sus tropas. ¿Por qué él decide quedarse? ¿Estaba cansado? ¿Qué? Porque fue el único día, creo yo, que se quedó Bueno, no, menos que descansando, registra no la sé, por lo Biblia. menos de registrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué habrá pasado? Porque no es que se quedó, no es de que estaba, él buscó estar desocupado, esa era lo que iba yo. Él buscó estar desocupado. Él buscó evadir su responsabilidad y decir, en vez de ir hoy a pelear, me voy a quedar acá. me quedo aquí. O porque ya soy quien quería ser, Ya me puedo dar libertad. ya me puedo dar libertades, porque él prefirió quedarse. Sí, yo creo que ahí te estás contestando, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Primero, evadir tu responsabilidad, número 1. Espiritual, moral, generacional. Sí. Ok. Y número 2, también no nos vayamos tan espirituales, es estar acostado en tu cama, con tu descansar. celular. Sí. Sí. Es no estar produciendo. Yo creo Estar que activo. no estar activo, no estar en lo que tenés que estar. Yo creo que es parte. Entonces, lo primero es, mira, examina el entorno donde estás cuando sucede. Hay que verlo. Los triggers, los detonantes que te Detonantes. pueden llevar a eso. O sea, si es tu cuarto solo, la oscuridad, internet, tus papás no están, entonces huí de eso, pues busca la manera de no estar en Sí. esa posición, aunque cueste y aunque es tan fácil, pues es tan fácil hacerlo. Y cuando peor estás en ahí. este confinamiento. Cabal. Peor en este confinamiento, ¿verdad? El estar con tu celular va a ser complicado. Pero entonces yo lo primero que quiero decir es esto. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano te es Sí. ocasión de caer, es decir, necesitamos personas radicales en este Ser aspecto. drástico. Ser drásticos. Mira, cuando yo estaba luchando con esto, Mónica tenía las claves de lo que yo podía bajar en mi celular. Germán, entonces vos luchas constantemente con eso. No, hay veces que estoy un año tranquilo, pero yo no quiero que el día que pase, porque vos dijiste algo clave, fue un día que se quedó. Yo no quiero que el día que esté Betsabe ahí, que esté la chava ahí, Sí. o que yo vaya a ver algo malo, esté con las manos abajo. Por ejemplo, en mis redes sociales, a la hora de la fidelidad con Mónica, todo lo que me escriben, Mónica lo lee. Tal vez ni lo lee, brother, pero al Pero ya menos sabes yo que- estoy Sí. tranquilo. Sí, cabrón. Sabiendo que ella tiene. Eso es otra.
Dice que la tarde después, descansando un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio y de pronto vio una mujer. Me gusta Craig Rochelle, que es un pastor que habla de este tema y dice, tenían que haber guardias en el balcón para evitar eso. Y eso, de eso es lo que yo estaba hablando. Los guardias en mi caso fueron eso. Germán, pero yo pensaba que ayuno y oración. Amén, ayuno y oración. Pero hay que hacer cosas prácticas. Sí. No, pues es huir. Huir. No dice, quédate a orar. Quédate a orar. No, sal corriendo. Sí. Arrodíllate, di esto, repite lo siguiente. ¿No sabe qué? Papi, a correr. Sí. Este pastor decía de que sus passwords lo tienen al menos 6 personas de su equipo de trabajo. Ahora, ¿por qué ser tan drástico, Luis? Para ninguna permisión, ningún... ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser tan drástico? ¿Por qué? Yo lo escuchaba a este pastor y yo también lo pude percibir. ¿Por qué yo voy a ser tan drástico de no permitirme nada? Vos me dirías, Germán, porque ahora tenés mucho que perder. Craig Rochelle que caiga, sí, o que hay un escándalo conmigo o algo así. Sí, Germán, pero no, es que todos tenemos que saber que somos reyes, es decir, sí, hay un reino que depende de estos guardias y cuidados que hay, viejo. Sí. Y hay consecuencias. El nombre. Seguro. Hay consecuencias, pues en esa historia hay consecuencias difíciles. Claro. ¿Cuánta gente se daña? ¿Cuáles las ondas expansivas que dañan un montón de gente? Ya lo hablábamos. Sí. Tu matrimonio, tus hijos, vos mismo. Empezás a ser gente que no sos. Tu liderazgo. Tu trabajo. ¿Sabes? Una de las que más me impresiona es tu posicionamiento. Te lo voy a explicar. Porque cuando hay algo que a escondidas lo haces, no te deja ser vos a la hora de estar en la iglesia. Porque como que te estás juzgando. Sí, se viene ese como enjuiciamiento. Vas a levantar las manos ahorita. Claro. Sí, dice que la Biblia dice que es como que nadie lo persigue, pero te sentís perseguido, ¿verdad? Porque vos mismo, entonces, sí, cabal, y todo el mundo sabe. Ajá. Bueno, y si ustedes se fijan, con Adán y Eva, se escondieron. Sí, pero él pregunta, ¿dónde estás, Adán? Este es para mí un caballito de batalla súper bueno. ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso no sabía dónde estaba? ¿Dónde estás? No geográficamente, ¿dónde estás en posición? Entonces lo que el enemigo quiere es que gracias a estas caídas, que seguramente miraremos un montón en el programa, es que te salgas de tu posición, viejo, como esposo, sí, como papá, como un hombre responsable, como líder. Marce, ministrala a ella. No sí. no puedo. Perdón, ¿alguna vez ha estado Marce capacitada para ministrarla? Realmente no. Es el Señor. Es el Señor. Pero ahora el enemigo convenció a Marce y la cambió de posición. Igual a nosotros. De que no se merecía, que no podía. Tengo amigos, papás, que no pueden hablar este tema con sus hijos porque creen que no tienen la autoridad para hablarlo. Simplemente es una cuestión de posición. Simplemente es una cuestión, es un engaño obvio, ¿verdad? Sí. Es un engaño obvio. Sí, son barreras mentales que vos mismo te pones y que el enemigo los pone ahí también porque lo que vos decís no te deja ser vos mismo. No te deja ser vos mismo, estás pensando todo el tiempo, ¿será que sabe la gente? ¿Será que piensan esto de mí? Y es algo tan escondido que solo vos lo sabes y el Señor, pero está ahí todo el tiempo en tu mente, ¿verdad? Qué difícil y se empieza a notar. Yo creo que se empieza a notar en tu personalidad. Luis decía, es evidente, pero en algún momento. Sí, en algún momento, pero eso te decía que vas como abriendo puertas. O sea, llega un punto donde es secreto, en silencio. Pero llega el momento donde tu forma de actuar, tu forma de hablar, de socializar, de todo. Eso me gustó mucho porque querés, ahora, parte de las alertas, querés estar solo. Y yo no digo de que no esté bien hacer las paces con la soledad, porque Dios está cerca de los quebrantados de corazón, etcétera, pero una soledad para esto es clave. Dice que tienen síntomas depresivos. Las personas que están con eso, ¿sí? Sí, provoca ansiedad, provoca depresión, hasta abandono, o sea, sentimientos de abandono puedes desarrollar por causa de este problema, porque es como todo el mundo te empieza a ver aislado y es como el que se siente rechazado, se hace rechazable, ¿verdad? Entonces la gente, pues obviamente te va a aislar también y vos empezás a sentirte abandonado y sí, definitivamente genera ansiedad o depresión.
Y por la ansiedad caes más en eso. Y la depresión te hace caer más en eso porque estás solo, te sentís triste y eso te alegra el momento. Entonces es como les digo, una espiral. Sí. Y cada vez se va haciendo más grande. Sí, es una bola Sí. de nieve terrible, Una bola de realmente. nieve, ese es el ¿verdad? ejemplo, sí. Bueno, ok. Entonces mi pregunta fue, hay una receta, hay el Una A, B, fórmula. C, haga esto, luego un poquito aquí y... Sí, yo te diría, no estés solo, Ujú. no estés ocioso y contratemos guardias. No pelees solo esto. Sí. Eso es lo que yo te diría. Otra cosa es los triggers, los receptores. Sí. Como ir esos, Detectando. ir detectando, ir anotando, pasó esto, Sí. Más, esto, más que pa. eso, Luis, yo me metí a un ayuno de receptores. ¿Qué te puedo decir yo? Ujú. Que hay cosas que a mí me activan este problema que a vos no. Sí. Entonces hay escenas que es como para alguien que haya luchado con el alcohol, la Sprite es un problema porque te trae ese El sabor, cranberry. el cranberry es un problema. Es otro tema, perdón, me adelanté. Después Te vi que le hiciste el cranberry. Qué bárbaro. Pero es cierto, es cierto. De la misma manera, de la misma manera, hay cosas que te vuelven a activar este problema. Entonces, Germán, ¿cómo tenés que ser? Primero te necesitamos, me dijiste el 3, ¿verdad? El 4, ABC, el ajá. ABC. Ujú. No podemos mantenernos ociosos. No se puede pelear solo, hay que tener guardias, ¿verdad? Y la otra que estábamos hablando receptores. es ser radical en esto. Si tu iPhone 12 nuevo te es ocasión de caer, Córtalo. vendelo y cómprate unas cuestiones de gimnasio. Sí, Si tu computadora, si tu televisor te es ocasión de caer, ponerlo en la sala. sacarlo, sí. Si si tu laptop te es ocasión de caer, comprate un escritorio y la pones a la par del cuarto de tu mamá. ¿Por qué? Porque ya vimos el daño que hace. Porque Sí. por eso para mí era importante mostrar el daño y después decir, ya vieron que esta fórmula vale la pena tenerla. Tenemos 45 minutos de programa ya. Ok. ¿Será que cerramos? Sí, probablemente. Sí. Sí, lo mejor, si Sentí que no, está listo para cerrar. si no nos vamos a ir. Entonces, pero lo que estás diciendo, que no estar solos, estar acompañados, no estar ociosos, ¿verdad? Y ser radicales. Eso es humanamente. Sí. Eso es humanamente, ¿verdad? Entonces, y en la parte espiritual, Es que no es humanamente. porque aquí a veces siento que es con mi fuerza. O sea, tengo que buscar yo no estar solo. Tengo Fíjate. que buscar Luis, es que fíjate que en qué momento. Yo Mi creo- pregunta es, sí, ¿en ujú. qué momento el Señor viene y dice, viejo, no podés? Yo creo que cuando nos esforzamos a las cosas que él dice, huir es no estar solo, ¿verdad? Entonces cuando yo huyo, él nos va a dar la fuerza y nos va a... Dios honra a los que le honran. Sí. Exacto. Esto Entonces, es si Él te va esforzando, Es que, ¿sabes qué, Luis? Yo creo que tenemos que saber, yo creo que eso que me acabas de decir es un pensamiento que tenemos que erradicar. Estas son actos terrenales que afectan en lo espiritual, como llaves. como llaves, como la ofrenda, Sí. como el bautismo. ¿Qué estás diciendo, Germán? Que esto honra, eso estás honrando al Señor y Él Sí. va a traerte. Mira, un ejemplo rápido. Abraham y Isaac llevaban la madera, llevaban el cordero y Él iba a mandar el fuego. Es la misma. Vos no necesitas fuego sin estructura, porque si no son, gracias Señor, soy libre. Sí. Pero como al otro, ese mismo día volviste a fumar, ese mismo día volviste a ver pornografía. ¿Por qué? Porque no había madera suficiente. Sí. Entonces nuestra parte es mover la piedra y Dios sacará a Lázaro. ¿eh? Sí. Pero nuestra parte es esa. Germán, ¿cuál Sí. es tu parte? Esa. Ok. Para mí la estructura es la base del cambio. Sí, me preguntaba porque puede entrar como en aquella, no sé cómo llamarle, pero de que decir, bueno, pues sí, sí, Germán, pero esto ya lo intenté, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Yo creo que ahí es donde ¿Qué? entra Ajá. a hablar con alguien. O sea, hablar con Los alguien. Y ser guardias. sincero, porque probablemente, perdón, probablemente no has sido completamente sincero Sí. también. Pero que con vos mismo. O con la persona que te estás ministrando. O, Sí, Para mí probablemente. esto de los guardias es clave. Sí, porque, vaya, lo que decía de los passwords, vos sabes en tu interior que en cualquier momento cualquier persona puede entrar y te puede encontrar cualquier Sí. cosa, entonces eso te hace
frenar. Si escuchan este programa me lo van a pedir. No, mentira, ya Es lo parte tienen. Ya algo de la que ya opción. también. Ok, sí, yo diría que es eso, lo de los guardias, de poder hablarlo con alguien, no con cualquier persona, ¿verdad? Porque también eso puede causar otro tipo Sí, de saber con consecuencias. quién Exacto. hablarlo. Y si estás casado, pues obviamente tal vez lo que vos Que decís, sea que ella, o sea, tu pareja la primera persona o no. depende. Se necesita madurez Sí. para poder decirle a tu esposa o a tu esposo, porque esto no es un tema de hombres, que nos Sí, no saltamos esa solo, parte. no solo es de No hombre. es un problema de hombres. Sí. Mientras más va pasando el tiempo, Sí, Se no, va yo creo la que- brecha sí. se va Sí. acercando. No es un Sí. problema de hombres esto. Germán, que estás diciendo que hay mujeres que ven pornografía. Claro, de eso estamos hablando. Yo quiero cerrar y dar mi último punto porque se nos fue el programa. Y yo he aprendido algo que uno debe de pelear con la puerta. Yo creo que lo prediqué en Teens alguna vez, lo hemos hablado. Que si tú ya estás en tu cuarto, encerrado, con tu celular en la mano, ya no huiste, ya enfrentaste. Sí. Y seguramente estás ante una Sí. derrota asegurada. Pero si peleamos con la puerta, es mucho más fácil. Si peleamos con sacar tu televisor y decir, Dios mío, ya el entorno del pecado se fue, es mucho más fácil. Entonces yo creo Sí. que eso debería ser básico para nosotros. Eso es lo que yo puedo aconsejar. No, buenísimo. No, pues yo para ir cerrando también lo que iba yo es estar alertas, tanto nosotros, ¿verdad? Levantar la mano a la primera, hey, necesito ayuda, o como vos decís, rapidito, ser radical, sacar lo que tengo que sacar, hablar si tengo que hablar, mover. Y si somos padres, también no hacernos de la vista gorda o hacer ignorantes a estos temas, porque si no hay alguien más Que les va a que le enseñar. está diciendo. ¿Qué les va a enseñar? Sí. Bueno, yo pues lo que puedo decir es ser sincero, ¿verdad? Ser sinceros en el corazón, con uno mismo, con el Señor y con la persona que nos va a ayudar, con nuestros guardias, porque hay que sacar las cosas y hablarlas y eso es lo único que nos va a ayudar, ¿verdad? Y tratar de no estar ociosos, de no estar solos siempre y pedirle al Señor la fuerza y huir, que creo que es lo más importante de todo, ¿verdad? Que no es algo con lo que se pelea, sino que tenemos que huir. Buenísimo. Bueno, les agradecemos a todos, ¿verdad? Hoy es nuestro tercer episodio, hablamos de pornografía. ¿Es malo o no es malo? Bueno, hay que ver el episodio. Sí. Y bueno, si ustedes creen que a alguien le pueda servir este episodio, compártanlo. Ahí están está en Spotify, en YouTube, ¿verdad? Y yo creo que son respuestas que la iglesia debe tener. Que no les dé pena compartir este tema. Ah, sí. Es bien difícil, Está muy bueno. pero sí. Bueno, les agradecemos a todos. Estuvo espectacular.